Bueno, muy buenas noches a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por atender esta invitación a esta charla con exalumnos del diplomado. Yo soy Rafael González Franco, soy cofundador de Cuidarte AC y también coordinador de este diplomado que en sus primeras 4 generaciones se llamó Diplomado Internacional en Masculinidades y que ahora para esta 5ª generación hicimos un ajuste en el nombre y ahora se llama Crisis, Desafíos y Cambios de los Hombres Contemporáneos. Es un diplomado que busca dar elementos, herramientas teóricas y prácticas para explicar y explicarse la situación actual de los hombres en un mundo pues que requiere transformaciones profundas para la construcción de sociedades más incluyentes, sociedades más igualitarias, sociedades libres de violencia, en donde se construya el buen trato, relaciones positivas, ambientes tiernos, amorosos, constructivos, solidarios. Y en ese sentido hemos invitado esta noche a 3 exalumnos, que Fernando Acosta, de la primera generación del diplomado, que está en Guadalajara, y luego Luis Fernando Martínez, él está en Cuernavaca, y Paco Francisco Fuentes, que está en Querétaro, pero que además de tener en común ser exalumnos del diplomado, los 3 son psicoterapeutas. Los 3 tienen un trabajo en la clínica, acompañando a personas, ya nos van a platicar ellos qué es lo que están haciendo. Y bueno, pues la idea es que nos hagan favor de platicarnos en una primera ronda, nos van a decir quiénes son ellos, qué hacen, qué los motivó a entrar en el diplomado. Después tendremos una segunda ronda en la que nos platicarán qué encontraron en el diplomado, qué les dio a nivel personal, y una tercera y última ronda en donde nos van a platicar en términos profesionales qué es lo que les dio el diplomado. Entonces, muchísimas gracias, Fer, Luis Fernando, Paco. Es un enorme Gracias, gusto que hayan podido pues postergar pacientes, consultantes, no sé, porque siempre están muy ocupados, tienen mucha demanda, con un gran trabajo. Muchísimas gracias por haber aceptado. Y bueno, pues la primera pregunta, y si les parece, nos vamos en orden alfabético, ¿les parece? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Algo que ubique a quienes nos están acompañando, quienes nos están viendo esta noche desde la página de Cuidarte, desde el Facebook de Cuidarte, para que ubiquemos un poquito cuál es su perfil, ¿no? Y qué los motivó para entrar en este diplomado. Fer Acosta, te escuchamos con mucho gusto. Claro que sí, Rafa. Y primeramente, muchísimas gracias por tu invitación. Siempre es un placer compartir contigo y con los compañeros que ahora estoy conociendo, compartir estos espacios donde es de fundamental importancia poder hablar de la perspectiva de género en la psicoterapia. Entonces, muchísimas gracias. Pues, Rafa, ya me presentaste. Yo soy Fernando Acosta Escobar. Me dedico desde hace ya algunos años a la psicoterapia o al acompañamiento psicoterapéutico. Soy cofundador de un centro especializado en acompañamiento psicoterapéutico acá en la ciudad de Guadalajara, allá en la ciudad de Guadalajara, junto con mi pareja. ¿Sí? El centro se llama Centro de Psicoterapia y Sexología basada en estudios de género. Y nuestra principal objetivo es poder llevar o conjuntar al espacio psicoterapéutico desde los enfoques de cada quien, poder incluir la perspectiva de género. Sí, para nosotros es fundamental no solamente ese proceso en consultorio, ¿sí? En la clínica, sino también poder formar o acompañar a otros compañeros psicólogos, psicólogas, psicoterapeutas, ¿sí? A poder formarse
en esta confusión de la perspectiva de género y la psicoterapia. Tenemos ahí también algunos diplomados que tienen esos fines, principalmente enfocados a ello, ¿no? A la formación de estas dos vertientes. Entonces, pues mucho gusto, ¿sí? Y pues damos paso a otra persona. Rafa, ¿te parece? Pues, ¿qué tal si de una vez, Fer, qué te Sí. llevó al diplomado? ¿Qué te atrajo? Rafa es una larga historia, una larga historia. Creo que aquí también interviene mucho el algoritmo de los teléfonos celulares, que ahora se ha descubierto pues que nos están siguiendo y vigilando. Me había ido formando de manera autodidacta, por así decirlo, con algunos textos, con algunos libros. Había tenido algunos otros estudios, pero tenía algunos pensamientos en torno a profundizar aún más en el estudio de la masculinidad o en los estudios de las masculinidades. Estaba yo como en esta búsqueda, y justamente nombraba lo del algoritmo, porque justo cuando estaba en ese camino de tratar de encontrar algo que pudiera abarcar varios temas, que pudiera estar, ¿cómo se le llama? Ofrecido desde varias ponentes, ¿sí? Y pues me voy encontrando justamente el Diplomado Internacional en Masculinidades. Ese mismo día justo mandé mi solicitud, porque fue así como un encontrar justo lo que estaba buscando, ¿sí? Y para mí esa fue como la puerta de entrada, ¿sí? Al diplomado y pues bueno, a toda esta serie de experiencias y actividades y conocimientos. Pero sí, fue como seguir profesionalizándome en ese campo, que no es sencillo, porque no hay como mucha espacios que puedan proponer este tipo de aprendizajes, ¿sí? Eso fue lo que me llevó, el Muy algoritmo. bien, muy bien, Fer, Ahí, pues gracias. ya nos contarás en la siguiente ronda qué encontraste. Muchas gracias. Luis Claro que sí. Fernando, cuéntanos de ti y de qué Gracias. te llevó al diplomado. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Rafa, qué gusto volver a verte y conocer a mis compañeros y colegas de diferentes generaciones. Pues voy a empezar por el presente. Iba a contar mi oscuro pasado, pero mejor acabo con mi oscuro pasado y empiezo por el presente. Yo llevo ya 20 años dedicándome a la psicoterapia. Empecé yo por la terapia gestal y ha sido también un largo recorrido ya de 20 años. Actualmente el modelo que yo utilizo de terapia es la terapia narrativa con perspectiva de género, y fue lo que me empezó a mover mucho a entender otra manera de mirar la psicoterapia, porque tiene un enfoque feminista, tiene un enfoque de perspectiva de género. Me costó mucho trabajo comprender la parte de que la terapia también es política, ¿no? Decía yo, ¿cómo es eso? Me empezó a generar mucha curiosidad este tipo de nuevo lenguaje y esta nueva perspectiva de las cosas, de que no somos ajenos, el estar en un consultorio no nos hace ajenos a lo que ocurre en la cultura, en la sociedad, en el grupo, en lo privado. Esa fue como la puertita de entrada que después me llevó a también querer saber no solo de feminismo, sino también de masculinidades. En este grupo en el que estoy con colegas mujeres, la mayoría, algunos varones, de terapia femenina, de terapia narrativa, perdón, tenemos una clínica que se llama Clínica Solidaria, donde nos reunimos 10, 15 terapeutas a dar un servicio muy económico, muy barato, una vez al mes, es el último viernes de cada mes, y damos este estilo de terapia sistémica familiar narrativa, donde entre 3 personas trabajamos con cada uno, 2 o 3 personas trabajamos con cada uno de las consultantes, 2 como testigos de lo que está ocurriendo en la conversación, que después damos la opinión de lo que acabamos de escuchar entre el terapeuta y la consultante. Es muy interesante y es una labor que me gusta porque nos permite ofrecerle el servicio de terapia que no siempre
está a la mano, ¿no? Sabemos que la terapia es cara, entonces es una forma de poner un granito de arena. También estoy en una red que se llama Amor Antirromántico, que es muy interesante, también con compañeras de narrativa, donde explicamos los riesgos que trae el ver el amor como nos lo han contado en las novelas, en las telenovelas, y ahí es donde está mi oscuro pasado. No sé si tú recuerdes, Rafa, que fui escritor de telenovelas hace más de 20 años, y al estar haciendo el repaso de los temas que tú nos enseñaste, junto con María Isabel Alba, pues yo recuerdo cómo había una línea muy clara de el varón tiene que ser de esta manera, muy heterohegemónica, ¿no? O sea, todas las características del hombre fuerte, valiente, que apoya, pero el hombre sí puede tener sus desvanes sexuales y demás porque es hombre, ¿no? Lo podemos ensuciar un poco, así lo decían. Al hombre lo pueden ensuciar un poco, a la mujer no. La mujer tiene que ser inmaculada, perfecta, sin fallas, etcétera. Entonces, todo este recorrido que hago de mi profesión, de mi cambio de profesión a donde estoy ahora, sí hay un giro de 365 grados, ¿no? Ha sido muy fuerte porque de estar metido en ese asunto de seguir reproduciendo y seguir fortaleciendo estas ideas, valores, creencias del patriarcado y del machismo, ¿no? Y de poner a la mujer por detrás del hombre, híjole, ahora me veo y hasta digo, bueno, por eso digo que es mi oscuro pasado, porque gracias a todo lo que yo aprendí en esta especialidad, fue lo que yo buscaba cuando me pasó un poco como Fernando. Empecé yo a decir, ¿dónde se estudia esto de masculinidades? Yo veía páginas en internet, pero no me llamaban la atención, no terminaban de cumplir mis expectativas. Y cuando llegué a ustedes, que me apareció el mensaje, yo creo que en Facebook, vi que era un diplomado internacional, que tenía nombres importantísimos de personas especialistas en todo el mundo. Y lo que más me jaló fue el temario. Todos los temas eran súper interesantes, súper importantes. Dije, de aquí soy, y no me equivoqué. Lo disfruté mucho. Muchas gracias Luis Fernando. Ya vas a dejar curioso a más de uno, más de una de tu oscuro pasado, pero bueno, este no es el espacio. No. Muchas gracias, Luis Fernando. Paco, cuéntanos. Pues buenas noches, de nuevo gracias por la invitación, un honor, un privilegio, ¿no? Compartir pues un ratito de pronto reflexiones juntas con estos dos colegas con los que seguramente tendremos un montón de puntos de encuentro. De entrada, al igual que Luis Fernando, también parte de mi formación, ¿no? Quizás mi rama más fuerte de la psicoterapia, soy psicoterapeuta gestal, también soy corporal, he hecho algunas otras cosas, soy tanatólogo y yo creo que en particular, después de haber hecho una formación en sexualidad, empecé a trabajar mucho con comunidad LGBT y en mi trabajo terapéutico de pronto empezaron a llegar muchos hombres, ¿no? Entonces era muy curioso porque por un lado tenía como la mitad de mis consultantes procesos de tanatología y duelo y por otro lado eran temas de sexualidad pero vinculados siempre con hombres y entonces y es raro porque en general los hombres no suelen ir a terapia, es decir, o raramente llegan a terapia, ¿no? Y de pronto mi consultorio se empezó a llenar de un montón de hombres y empecé a notar como un montón de puntos de coincidentes que yo veía en las preocupaciones, en las angustias, en los temas fundamentales que tenían que ver con por qué los llevaban al proceso psicoterapéutico. Y un poco también, como decía Fernando, ¿no? Mi recorrido empezó un poco autodidacta desde los feminismos, empecé a leer muchas cosas de feminismo, para mí fue una teoría que fui haciendo mía de muchas formas, ¿no? Me hacía un sentido enorme, yo veía una urgencia de necesidad de cambio y cambiar la perspectiva de vida en muchos sentidos, en términos sociales, y no había cómo si no transformamos el sistema patriarcal. Y creo que también me empecé a encontrar textos por ahí, empecé a leer algunos autores en Argentina, en España, en Reino Unido, y también yo no sé si parte del algoritmo buscando un día, pum, me aparece el diplomado, ¿no? Y como bien dijo Luis Fernando, encontré nombres importantísimos,
a otros no los conocía y fue una sorpresa extraordinaria, un aprendizaje increíble y ni lo pensé. Ese mismo día mandé mi carta, mi solicitud, dije, qué increíble, justo lo que estaba buscando, porque sí creo que fue para mí una gran fortuna este encuentro, fue muy, muy venturoso en muchos sentidos. Muy bien, muchas gracias, Francisco, Paco. Gracias a los tres, pues historias de vida, pero que convergen en un interés, en un quehacer fundamental. Y bueno, pues con un elemento que se dio una coincidencia en los tres, ya una sed, un interés de incorporar la perspectiva de género y de seguir profundizando en ella, particularmente en el trabajo con los hombres, ¿no? Y bueno, pues entonces en ese sentido, Fer, regresamos contigo. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste en el diplomado? Quizás en esta primera ronda más a nivel personal, ya en una siguiente nos platican más a nivel personal, pero a nivel profesional. Claro. Pero a nivel personal, ¿qué encontraste en este diplomado, Fer? Pues primeramente, Rafa, un espacio sumamente cálido, un espacio que por lo previo que habíamos estado viviendo por la pandemia, los excesos de trabajo, las situaciones angustiantes, las noticias que indiscutiblemente marcaban números y cuantificaciones muy catastróficas, pues indiscutiblemente todos y todas tuvimos un impacto, ¿no? También mi deseo y mi necesidad de poder incorporarme a un grupo, a un grupo de estudio en torno a este tema de masculinidades también estaba muy vinculado a tratar de resolver algunos asuntos emocionales. Yo me identificaba ansioso, deprimido, y también esa búsqueda estaba íntimamente vinculada a la necesidad de poder contactar con otros seres humanos que pudieran tener intereses similares. Fue una gratísima coincidencia cuando tenemos nuestra primera sesión, cuando se va configurando el grupo, muy diverso, por cierto, ¿sí? Algo que me llamó la atención es que era un grupo en el cual también había compañeras mujeres que estaban muy interesadas en el trabajo de la masculinidad, de las masculinidades y profundizar en esos temas, ¿sí? Entonces sentí como un espacio de calidez, de confianza, de seguridad, que incluso me permitió ya, no recuerdo si fue en sesiones ya finales, incluso hablar de cosas personales con el grupo, ¿sí? Entonces, para mí creo que fue un espacio de acompañamiento, un espacio de aprendizaje indiscutiblemente, ¿sí? Porque había una serie de cosas que no había revisado, que no había visto, ¿sí? Que fue muy, pues, acogedor, un espacio sumamente acogedor e indiscutiblemente de crecimiento. Me ayudó, por supuesto, también a manejar esos niveles de ansiedad, de angustia que también los traía por las nubes y que bueno, ya después nos quedamos un añito más, creo que con pandemia, ¿sí? Después de haber concluido. Sin embargo, era también esa necesidad urgente de contactar con otras personas. Sí, muchas gracias. Qué bueno, me alegra tanto que escucharte, que encontraste en el diplomado ese espacio tan positivo para ti. Luis Fernando, ¿qué encontraste en el diplomado a nivel más personal? Gracias. Ahorita que te escuchaba, Fernando, coincido en varias cosas, en muchas cosas de lo que tú estás diciendo. A mí me gustó mucho que pensaba yo que el diplomado iba a ser prácticamente puros hombres, y encontrar mujeres y encontrar personas de todo el mundo, de toda Latinoamérica, al ser en línea, que era de las cosas que favoreció el asunto de la pandemia, y que se empezaran a dar estos espacios tan importantes desde cualquier lugar del mundo, y podernos reunir de forma internacional fue muy, muy enriquecedor. Ese espacio de confianza, de aprender de todos, de aprender qué estaba pasando en Argentina, qué estaba pasando en Bolivia, por cierto, ahorita tenemos en el chat a Silvia Rodríguez, que nos manda saludos a ti y a mí, que fue una querida compañera de mi generación, de quien también aprendí mucho, como de todas mis compañeras. Me gustaba mucho, por ejemplo, el ver que muchos trabajaban de profesores y de profesoras, o en grupos de crecimiento,
y gente muy joven de 27, 28 años, con muchas ganas de decir, quiero aprender todo esto, quiero tenerlo claro, quiero vivirlo para poderlo transmitir a los jóvenes. Creo que era una preocupación por parte de todos de poderle decir a otros hombres y a otras mujeres que esta gran importancia de entender qué está pasando, de entender que aunque parezca que los hombres solo tienen privilegios a partir del patriarcado o de su machismo, pues que en realidad también es un poder paradójico que nos hace perder muchas cosas, como por ejemplo eso que nos ofrecieron en el diplomado, de ver cómo se empezaban a abrir los corazones después de haber tenido ese analfabetismo emocional del que ustedes nos explicaron en el primer módulo, esa incapacidad de poder conocer otras cosas que no fueran la ira, la rabia, la violencia, sino que todo eso estaba escondiendo detrás de una armadura la tristeza, el miedo, la sensibilidad, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante, yo creo que fue de las cosas personales que más me enriquecieron, entender que no había una única forma de ser varón, la heteronormatividad que nos imponen a todos los varones cuando no somos, cuando no pertenecemos a esa línea, nos oprimen mucho, nos lastiman mucho. Dice un autor español que el machismo no es más que el resultado de una traumatización permanente del varón. Desde que eres niño se te dice que tienes que ser fuerte, que tienes que ser competitivo, que tienes que estar por encima de las mujeres y de otros hombres más débiles, que no puedes ser diferente, que no puedes expresar tus sentimientos, que no puedes tener miedo, que no puedes ser, en fin, todas esas cosas es trauma, 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 trauma. Y él dice algo que ustedes también nos enseñaron, que la única forma o la forma más importante para sanar esos traumas, que es el machismo, es a través de enseñarnos a los hombres a cuidar y a que nos importen otras personas, que nos importen las mujeres, que nos importen otros hombres, aunque sean muy diferentes a nosotros, que aprendamos a ser respetuosos con otras formas de ser hombres y mujeres. Y creo que el 90% de lo que ustedes nos mostraron fue eso. Abran los ojos, bajémonos de nuestros privilegios, aprendamos a empatizar, aprendamos a ver a los demás, aprendamos a conocer también nuestra parte espiritual, que en eso tú eres un expertísimo, y fue algo que abrió muchas puertas en lo personal, en mi vida personal, a pesar de ser terapeuta y dedicarme tanto tiempo a esto, creo que fue otra vez, como en muchos momentos de mi vida, un parteaguas hacia un universo riquísimo y muy necesario de entender, de comprender, de hacernos conscientes para poder ayudar a esta humanidad a cambiar. Ay, Luis Fernando, pues me pongo chinito de escucharte y no sabes qué alegría me da escuchar que este diplomado te dio eso. Muchas gracias, Luis. Gracias. Paco, ¿qué nos cuentas? ¿Qué encontraste a nivel más, digamos, personal en el diplomado? Yo creo que, igual como dijo Fer, lo primero que encontré fue una calidez extraordinaria que después de pues, esos 2-3 años intensivos de trabajar detrás de las computadoras aislados en pandemia, para mí a nivel personal significó muchísimo, o sea, muchísimo de veras. Un espacio que en particular tenía estas dos cualidades que para mí fueron fundamentales, una calidez humana extraordinaria, una apertura de corazón y una disposición de trabajo que no siempre se encuentra en todos los grupos, y un nivel académico que no me dejó sorprender sesión tras sesión. O sea, y esa combinación no es fácil de encontrar, y a mí de veras me desbordaba. Yo terminaba cada sesión con la cabeza dándome vueltas, con el corazón palpitando, con un montón de emociones, con ganas de seguir aprendiendo más. Lo segundo que me parece muy importante también que encontré, que fue también como un bálsamo, y debo decirlo, fue encontrar otros hombres con estos intereses. Eso me pareció, me desbordó como de felicidad, ¿no? No sé, tal vez aquí mis colegas Luis Fernando les haya pasado un poco lo mismo. En la formación psicoterapéutica, por lo menos a mí me pasó, y estoy casi seguro que en casi todos lados es igual, pues ha sido un campo donde sobre todo han trabajado mucho más las mujeres y llevan muchísimo más de tiempo. Entonces, claro, en todos estos años, en todas mis formaciones, en las especialidades, siempre mujeres, 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 mujeres.
Entonces, ¿dónde están los compas? ¿Dónde están los hombres que necesitamos chambear y hacer comunidad? Entonces, de pronto entrar y abrir y ver un montón de hombres fue como, la verdad me emocionó, porque sí fue descubrir otro tipo de hombres, descubrir hombres con otras miradas, con otros pensamientos de unos campos muy diversos también, en una diversidad increíble, y esos otros hombres con otra forma diferente de ser, y eso me pareció súper lindo, pero también me sorprendió y me encantó ver a mujeres, otras compañeras con unos trabajos extraordinarios, ¿no? También de América Latina, de aquí de México, haciendo chamba con hombres, ¿no? En grupos de comunidades. Para mí fue un aprendizaje humano en ese sentido extraordinario. A mí me llena el corazón de veras el aprendizaje que me llevo de todas mis compañeras, los compañeros que estuvieron y que aportaban y compartían de una manera bien generosa siempre todos sus experiencias personales, las reflexiones, sus saberes, ¿no? Construidos, para mí es de una riqueza increíble. Yo sí, cada sesión salía así desbordado. Qué lindo escucharte, Paco. También, la verdad es que es muy grato que hayan podido encontrar este espacio. Pues es que precisamente el enfoque en cuidarte, tenemos una apuesta pedagógica y didáctica intencional muy clara, que es el que los procesos de aprendizaje sean procesos en comunidad, ¿no? Y por eso hablamos de comunidades de aprendizaje, en donde el proceso de aprendizaje sea un proceso que se construye en el diálogo con las demás, con los autores, con los maestros, maestras, y que busca que el proceso de adquisición de teorías o de ideas pase por el propio cuerpo, por la propia experiencia, los propios dolores. Y si no se habla de eso, pues es muy difícil procesar esa información, y bueno, escucharlos pues me llena de muchísima alegría, porque pues me confirma que hemos acertado en esta apuesta, en este dispositivo pedagógico y con estas apuestas didácticas. Así que es muy grato escucharlos. Y bueno, para una tercera ronda y más pensando ya en qué les dejó en términos ya más particularmente para su práctica profesional este diplomado, que justamente busca reflexionar alrededor de la realidad de los hombres contemporáneos, de la realidad que estamos viviendo en el presente, con todas las características que tiene de violencia contra las mujeres, de violencia de los hombres contra los mismos hombres, de la violencia de los hombres contra el medio ambiente, y de una resistencia enorme a pues realmente reconocer que pues tenemos que afrontar transformaciones muy profundas, que las mujeres, de una manera destacada los feminismos, nos están interpelando, nos están cuestionando. Y bueno, pues entonces en ese sentido, Fer Acosta, ¿qué recoges? ¿Qué encontraste a nivel profesional en el diplomado? Sí, Rafa, justamente ahora que estabas compartiendo esta frase, que también recuerdo muchísimo que no la dices, no la expresas, esto de que las experiencias pasen a través del cuerpo, y que es algo que ustedes en Cuidarte han buscado, ¿sí? Y que desean que las formaciones tengan esta experiencia, que se viva. A mí me dio mucho sentido. Estaba pensando justo como una metáfora en la cual sería como una iluminación o luminosidad en medio de la oscuridad. Es decir, venía ya de haber leído algunos textos, haber revisado algunos también manuales, o los primeros manuales que se trabajaron con violencia de género dentro de la familia y dentro de la pareja. Y como mi formación primordial fue cognitivo-conductual, después ya me formé en contextuales, estaba muy vinculado a este tipo de procesos como mediante pasos, mediante una serie de metodologías con una cierta secuencia. Sin embargo, algo justamente no me estaba llenando, o sentía que estaba
que a lo mejor ya estaba quedándose corto o quedándome corto frente a la persona consultante y frente a las problemáticas que se expresaban ahí en el consultorio, ¿no? Yo podría decir que absolutamente todos los aprendizajes, todos los módulos me dejaron algo que indiscutiblemente se puede incluir o se puede adaptar para trabajarse dentro del consultorio. Ahora ya ni siquiera me nombraría o ya no sé si de verdad sigo siendo contextual, si todavía sigo desde las terapias contextuales. Trato de que la estructura sí sea así, trato. Sin embargo, el incorporar, el abrir como esa luz, como la mencionaba, de los temas, por ejemplo, de la salud y los autocuidados de los hombres, los temas de los fenómenos emocionales y etcétera, etcétera. Todo eso creo que tiene cabida dentro de ese espacio dialogal en el consultorio. Indiscutiblemente me permitió también comenzar un proceso de más libertad, por así decirlo. Si bien es cierto que previo al diplomado, pues seguía lo que está por ahí escrito, ¿no? En nuestros libros, en nuestros textos, ¿sí? Con cierta cautela. Creo que también me fui quitando un poco de esta cuestión del temor y sobre todo de la solemnidad del psicoterapeuta. Sí, claro, siempre cuidando los aspectos fundamentales básicos del acompañamiento, ¿sí? Que hay que ser cuidadoso y riguroso, sí, por supuesto, pero poder entrar con una mayor posibilidad humana, que la posibilidad humana o lo posibilitante humano, ya con estos aprendizajes de las masculinidades, de los feminismos, perspectiva de género y de todos los temas que fuimos revisando, poderlos incorporar dentro del espacio terapéutico. Siempre siendo también cuidadosos de preguntarle qué tanto le hace sentido esto a las personas. En mi experiencia, cuando hago esa pregunta, me dicen sí me hace mucho sentido. Y en otras terapias, digo, no quiero aquí hablar, pero dicen, en otras terapias no encontraba por qué me sentía, y tal vez no encontré en aquel momento por qué me sentía así, por qué pasaba de esta forma, por qué no se resolvía tal asunto o tal temática, tal problemática. ¿Sí? Entonces, ahora creo indiscutiblemente que la psicoterapia e incluso el acompañamiento sexológico no pueden no tener perspectiva de género. ¿Sí? Entonces, pues en pocas palabras sería una luz de luna en medio de la oscuridad. La oscuridad representaría como esos aprendizajes autodidactas, pero que luego yo me sentía medio perdido de decir, ¿y cómo lo meto aquí al consultorio? Creo que eso me dejó, Rafa. Magnífico. Y las experiencias, y aparte de las experiencias, también para mí fue muy terapéutico. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Fer, muchas gracias. Luis Fernando, ¿qué nos cuentas de qué encontraste, qué te dejó el diplomado en lo profesional? Yo creo que nunca volví a dar terapia igual, ¿no? A partir de estos conocimientos, de esta toma de conciencia que se dejaban afuera, que muchas veces no se toman en cuenta y que todo lo intrapsíquico no se relaciona con lo que dentro del patriarcado y el machismo nos toca vivir a los hombres, como esta parte de no solo se ejerce un poder y una violencia en contra de las mujeres, sino en contra de otros hombres, sobre todo cuando no entran dentro de las heteronormas, ¿no? El ser el modelo que la sociedad patriarcal exige. Y igual de grave, no más ni menos, la violencia contra uno mismo, porque siempre nos estamos atacando, nos estamos juzgando, exigiendo, y muy difícilmente veo yo que los hombres que llegan a terapia, ya cuando llegan a terapia es porque están sufriendo muchísimo y porque están en esta lucha de seguir queriendo cumplir las expectativas y querer ascendiendo y querer seguir teniendo más éxitos profesionales y seguir demostrando que son muy hombres al ser duros, al ser fuertes y al no cuidarse y no tomarse en cuenta. Es un trabajo lento,
mucho más lento muchas veces que con las mujeres que llevan décadas. Alguno, creo que tú lo decías, Paco, ¿no? Que en los cursos siempre llegan mujeres a terapia igual. Yo antes tenía el 99% de mi consulta era de mujeres, y por algo, y que yo creo que es muy sintomático, cada vez se acerca más al 50%. Tal vez tenga un 60% de mujeres y 40% de hombres, pero empiezan a llegar cada vez más hombres diciendo, sí quiero ser exitoso, sí quiero, sigo siendo ambicioso, pero hay algo que no me deja dormir, hay algo que no me deja estar en paz, hay un vacío que yo siento muy fuerte, y todo lo que hemos aprendido en esta especialidad es tesoro, oro molido, pepitas de oro que nos ayudan a tener algunas pistas, algunas señales de cómo poderles enseñar a los hombres a que le importen las otras personas, a que vean que cuando hacen daño y no se preocupan por el cuidado y por la protección de otras personas, se están perdiendo de algo muy grande, ¿no? Esta cuestión de que los que son papás, por ejemplo, digan eso es cosa de mujeres, eso no nos toca a los hombres, a mí me toca ser proveedor, es perderse de cosas muy importantes al creer que no se tiene la capacidad. Claro que tenemos la capacidad. Esa fue una de las cosas que me encantó en el diplomado, cuando vimos que eso del instinto materno, pues es un mito, ¿no? Que a final de cuentas, hombres y mujeres tenemos la capacidad para crear, para cuidar, para la crianza, para la protección, y que no es una cuestión así de roles y de separación de labores o de actividades, sino que hay que participar, hay que enseñar al hombre a que no se baje de sus privilegios, o nos bajemos de nuestros privilegios, porque el costo que estamos pagando es muy grande. Entonces es un trabajo de tejer muy despacito, de ir construyendo. Déjenme compartirles una experiencia muy bonita dentro de lo duro que tuve la semana pasada. Un consultante mío, estudiante de medicina en Morelia, fue perseguido en su camioneta y le dispararon para robarle la camioneta, y él tuvo que reaccionar en una cuestión de sobrevivencia. Estaba el hospital cercano donde él hace su internado, y se metió al estacionamiento, y ahí fue donde logró salvar su vida. Me lo contó, él estaba muy afectado, pero me puse a pensar en sus papás y le dije, oye, dile a tus papás que si necesitan hablar conmigo, que me busquen, que no se queden ellos solos con esta cuestión. Inmediatamente la mamá me buscó, me dijo que los dos querían hablar conmigo. El papá es un reconocido cirujano del corazón, y empezó la plática muy formal, diciéndome las preocupaciones por su hijo, etcétera, etcétera, pero de pronto yo creo que el doctor, el papá de mi paciente, se empezó a sentir en confianza, empezó a sentirse comprendido por mí, y me empezó a decir, es la primera vez que estoy ante un terapeuta. Yo, con mis años de cirujano y con amigos médicos y demás, nunca había estado en una sesión terapéutica. Y para mí ha sido muy difícil ver que mi hijo estuvo en riesgo de morir, y que nunca le había demostrado, como mi papá no me lo demostró, el cariño a través de contacto físico y a través de decirle que lo amaba. Y a partir de este evento, todos los días de mi vida, cuando lo tenga cerca, le voy a decir que lo amo, y lo voy a abrazar y lo voy a besar. Porque pude haberme perdido esa oportunidad si mi hijo no hubiera sobrevivido de esta experiencia. Para mí esas cosas ahora actualmente me llenan muchísimo. El poder ver a un hombre que abre el corazón, que se da cuenta, aunque sea a partir de una experiencia dura y terrible como esta, que sí tiene corazón, que los hombres sí tenemos corazón, que detrás de esa armadura que nos ha regalado o ha hecho construir el patriarcado, tenemos muchas cosas subyugadas, muchas cosas reprimidas, que nos hacen no vivir una vida plena, y tampoco poder darnos de lleno a nuestros seres queridos, y perderse esa oportunidad, como decía este doctor, de decirle a mi hijo que lo amo. Es una pérdida tremenda, ¿no? Por mucho dinero o prestigio que tengamos los hombres, si nos perdemos esa parte de la vida, es muy triste. Entonces creo que como terapeutas tenemos la obligación de generar esa conciencia también de lo que se está perdiendo. Claro. Qué duro, qué fuerte lo que nos cuentas, pero bueno, qué bueno también que en lo que deriva. Muchas gracias por compartir tu experiencia, Luis Fernando.
Paco, ¿qué nos cuentas sobre lo que encontraste en el diplomado, lo que te dio a nivel más concretamente en lo profesional? Yo creo que de manera muy puntual, en primer lugar, claridad, ¿no? Como mucho de lo que yo venía leyendo, construyendo, haciéndome de diferentes lugares, desde feminismos, pero también desde algunos autores que hablaban sobre los temas de masculinidades. Creo que lo primero que me dio el diplomado fue una claridad teórica, ¿no? Y esa claridad y certeza teórica, con la metodología, con lo que lo hacen, para mí es oro molido, porque en el trabajo terapéutico, cuando estamos en el consultorio, pues uno sabe lo que está haciendo y desde dónde está hablando, y creo que eso da muchísima certeza y una confianza enorme, ¿no? Por otro lado, la calidez humana y el compartirle, me encantó como lo dijiste hace rato, Rafa, esto de hacer que la experiencia pase a través del cuerpo, y sin duda alguna nos atravesó, por lo menos hablo por mí, ¿no? Y lo veía con mis colegas también cada vez que tocábamos ciertos temas, discutíamos, siempre era personal, ¿no? Y entonces vivirlo, hacer la experiencia desde el cuerpo vivida, pues se vuelve un recurso, por supuesto, más que uno ofrece en terapia. Es decir, yo sí creo que cuando no hemos atravesado personalmente ciertas experiencias, aunque la teoría nos pueda dar un montón de bancos donde pararnos, la vivencia es distinta, ¿no? En este sentido, me acuerdo muchísimo, en mi primera formación de tanatología, hace ya muchos años, 20 años quizás, recuerdo que un maestro que era nuestro maestro de psicología del dolor, la primera clase nos dijo, levanten la mano los de aquí, los que han perdido a alguien, ¿no? Y la mitad más o menos levantamos la mano. Y nos dijo el maestro, ustedes que levantaron la mano, dice, tengan paciencia con los demás, porque para los otros va a ser teoría lo que veamos, ¿no? Y claro, ¿no? Ahí me hizo mucho sentido recordar justamente como si la experiencia no está atravesada en el cuerpo, si no es tuya, difícilmente se puede ofrecer como una herramienta en el consultorio. Y creo que eso es profundamente valioso. Entonces, en ese sentido, la claridad teórica, pero también las experiencias vividas, me parece que enriquecieron y ampliaron a mí el poder acompañar. Pero creo que también un elemento fundamental, que lo mencionó ahorita también Luis Fernando, es que la terapia también es política. Y por supuesto que las masculinidades tienen, por lo menos toda esta visión teórica, toda esta perspectiva de género, por supuesto que tiene una postura política. Y yo por lo menos creo que los terapeutas no somos neutros, ¿no? No creo en que somos hojas en blanco ni espejos que solo reflejamos. Yo sí creo que somos personas con clara postura política, filosófica, emocional ante el consultante, ¿no? Yo cuando estoy ante un paciente hombre o una paciente mujer, yo no puedo dejar de pensar que yo, para empezar, soy hombre y me presento así, y que ya este mero hecho de presentarme como hombre ante mi consultante, sea quien sea, tiene un impacto. Y que eso tiene un impacto a través de sus significaciones y de las mías, y que lo que yo diga, lo que yo ponga no es neutro, ¿no? Y que por supuesto que tiene un montón de elementos detrás. Entonces, en la medida en que uno es mucho más consciente y se apropia de estos saberes, pero además que constituyen una postura en lo político, en lo emocional, en lo afectivo, para mí ha sido un tema fundamental el tema del cuidado y el autocuidado, ¿no? Y en ese sentido, yo sí tengo la postura clara de, generar una conciencia mucho mayor en mis consultantes hombres, en primer lugar del autocuidado, pero como consecuencia del autocuidado, en revisar el cuidado y la evitación del maltrato como el primer escalafón de las cuatro fases de la agresividad, ¿no? De María García. Y entonces, reconocer cómo y de qué maneras nos maltratamos, pero también maltratamos, como un elemento cultural en el sistema patriarcal en oposición al buen trato. O sea, ¿cómo sí le hacemos para construir una cultura del buen trato, del cariño, de la ternura, de la confianza, de la fraternidad, del amor? Y esas reflexiones no son neutras, esas reflexiones tienen intención, tienen política, para mí tienen corazón, ¿no? Y tienen sentido. Y creo que eh, sí creo que por lo menos intento que en mi experiencia, sé que no siempre lo logro, pero por lo menos intento de conectar en ese sentido desde el corazón y desde estas posturas muy personales que a mí me han tocado, que para mí han sido elementos transformadores de vida y que sin duda las experiencias y saberes del diplomado se convirtieron en herramientas en este sentido muy lindas, muy, muy lindas, ¿no?
eh, compartir dos cosas muy rápido. Recuerdo hace muchos años que fue de las primeras cosas que también me destaparon el empezar a reflexionar sobre las masculinidades. Tuve un consultante, un paciente que era un director muy importante de finanzas de una farmacéutica grande, y lo primero que me dijo en la primera sesión es: Paco, me dice, tengo todo lo que me dijeron que tenía que tener. Me dice, tengo el puesto que todos envidiarían, el carro y la casa donde cualquiera moriría por tener en este país. Me dice, y no entiendo por qué me siento tan desdichado. Me dice, tengo ganas de morirme. Me dice, mis hijos no me conocen, yo desconozco a mis hijos. Me dice, y tengo una relación que nos hemos destruido en los últimos 6 años. Me dice, ¿dónde perdí el camino? Yo solo hice lo que me dijeron que tenían, soy un hombre exitoso. ¿Qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué? Y entonces ese trabajo y esa reflexión para mí fue un gran disparador, ¿no? Pero también por otro lado, el comentario de una colega queridísima, ¿no? Mi querida Franca, una psicoterapeuta tan extraordinaria. Me acuerdo que en una plática, después de, no me acuerdo si después de unos tacos y nos fuimos a cenar, algo, hablábamos de los feminismos. Ella me decía, pues es que también les toca chambear a ustedes, me decía. Nosotras llevamos 300 años chambeando, llevamos 3 siglos de trabajo, de protestas, de voces, de mujeres perdidas, de voces destruidas. Ya muévanse, ¿no? Me dice, ya les toca empezar a hacer desde ustedes una experiencia distinta. Me dice, y sí promoverse de hombres a hombres, o sea, sí generar un cambio que promueva, que inspire, que cultive, que atraviese también, y que los hombres aprendan a construirse desde un lugar más amoroso, más solidario y no desde la destrucción. Y creo que eso sí genera, para mí fue también como un reto personal, ¿no? De decir, sí, o sea, no pasa uno neutro, uno deja un cierto tipo de huellas, ¿no? Y asume uno la responsabilidad, claro, en el consultorio, desde esas huellas que uno deja. Y para mí tan importantes fueron las herramientas que, terminando el diplomado el siguiente año con un amigo, generamos el primer grupo de hombres filios, un poco con la intención de reproducir pues parte de lo aprendido y hacer trabajo terapéutico de grupo. Y creo que la experiencia fue muy linda con muchos de los compañeros que allí estuvieron, y ya han sido súper enriquecedor. Caray, qué grato escuchar a los tres. Muchísimas gracias, Fer, Luis Fernando, Paco, porque pues no solamente nos habla de su enorme calidad como seres humanos, como hombres, pero por otro lado, pues también me hace sentirme muy contento de que el diplomado pues les haya contribuido a su vida, a su trabajo. Yo les agradezco muchísimo su gentileza, su tiempo, su generosidad de compartirnos pues cosas tan personales de su proceso. Y bueno, pues me sirve para invitar a quienes nos están escuchando a que entren a la quinta generación del diplomado. Ahora le llamamos crisis, desafíos y cambios de los hombres contemporáneos, buscando un poco llegar a un público más abierto, un público para quien el concepto de masculinidades pues tampoco era como muy claro, ¿no? Nos dimos cuenta que para mucha gente la palabra masculinidades pues no dice muchas cosas, y dijimos pues vamos a ser más directos, lo que queremos es reflexionar, explicar, tener herramientas teóricas, vivenciales, para entender qué está pasando hoy con los hombres, cuáles son los desafíos, y dar herramientas para trabajar con hombres. Pero además trabajar con hombres desde una perspectiva de género, con una posición antipatriarcal, con una perspectiva política y de transformación. Y bueno, esa es nuestra apuesta. Así que yo les agradezco muchísimo, porque eso me permite invitar a quienes nos están escuchando, a quienes les llegue esta información, invitarles. El diplomado empieza el 2 de septiembre. Ahora no va a ser los fines de semana, va a ser los lunes, todos los lunes de 7:30 a 10 de la noche. Y pues anímense, les voy a dar, por favor, si alguien tiene interés de conocer un poco más, tomen nota. Ahorita les voy a dar mi celular, tomen nota y mándenme un WhatsApp. Yo me comunico para darles toda la información para que se puedan inscribir, y contarles que este próximo lunes a las 8 de la noche vamos a tener una sesión informativa en la que pues vamos a explicar el programa, presentarles la planta docente, aclarar las dudas sobre la cuestión de horarios, compromisos, trabajo final, costos, etcétera. Entonces, por favor,
no dejen de mandarme un WhatsApp al 33 3106 5540, lo repito, 33 3106 5540, y mándenme un WhatsApp, me pongo en contacto con ustedes, les devuelvo la llamada, platicamos, y para que les mande también la liga para esta sesión que va a ser en Zoom este próximo lunes a las 8 de la noche, y tomen nota que vamos a tener esta sesión informativa, pero el 2 de septiembre empezamos, así que apúrense a hacer sus inscripciones. Los esperamos entonces. Pues muchas gracias, muchísimas gracias, Fer, un abrazote bien fuerte, Luis Fernando, Paco Fuentes. Ojalá algún día podamos hacer una reunión de exalumnos y exalumnas en físico, que nos conozcamos personalmente todas y todos. Claro. A Fer, pues sí tengo el gusto ya ya vi que no es un holograma, que es un ser de carne y hueso, pero contigo, Luis Fernando y Paco, me daría muchísimo gusto. Igualmente, Rafa. Abrazar algún día. Muchas gracias, de verdad, un abrazo bien fuerte, muchas gracias a todos. Un gustazo. Anímense, entren al diplomado, vale la pena. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Rafa, hasta pronto. Gracias. Gracias.